nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer hoy Tito capítulo 1 del verso 10 al verso 16. Dice así: porque aún hay muchos contumaces o rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas o familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas o mitos judaicos, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy bien, quisiera solo recordar dos cosas de los dos mensajes anteriores. Primero, que Pablo inicia su carta describiendo la fe que él predica y que él representa como una verdad que produce un efecto en la vida de los que han abrazado esa fe, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto? Su esperanza está puesta en la promesa eterna y su vida en esta tierra refleja una vida de devoción a Dios, una vida de piedad. Y luego de esto, lo que le recuerda a Tito es el encargo que él le dio, la razón por la que Tito está en Creta. Y Pablo le recuerda: estás ahí para corregir lo deficiente, para ordenar lo que falta, para resolver lo que está pendiente. Y para esa tarea, el encargo que Pablo le dio a Tito era nombrar pastores que cumplieran con ciertos requisitos de carácter y de conocimiento, que los acreditaran como fieles representantes, como fieles administradores de Dios, puesto que ellos son el instrumento por el cual Dios desea mostrarle a su iglesia que Él está cuidando de ella. ¿Ok? Entonces, con eso que está previo a esta lectura, vamos a empezar a abordar esta parte del texto de hoy, porque lo siguiente que Pablo hace es describir la situación que se está dando en la iglesia de Creta, la situación que está atravesando y amenazando a la iglesia y por la cual fueron necesarias estas instrucciones de establecer pastores y describir cuál es el efecto que tiene su mensaje, su evangelio. Entonces, ¿qué hace en el verso 10 y 11? Describe a falsos maestros. Describe maestros que están dentro de la iglesia de Creta, describe maestros que están enseñando en la iglesia de Creta y los describe cómo son y qué enseñan. ¿Okay? Y los describe de esta manera. Hay 3 o 4 cosas que vamos a ver. Primero, dice el verso 10, hay muchos, y no eran pocos, eran muchos maestros que los describe como contumaces, como rebeldes. Esa palabra quiere decir, algunas de los sinónimos que la Real Academia Española tiene para esta palabra contumaz, es rebelde, con una connotación de sublevarse, de resistencia, de oponerse a algo, ¿ok? Porfiado, y escuche esta, tenaz en mantener un error. Y tiene mucho que ver con lo que estaba pasando aquí. Maestros insistentes en mantenerse en un error, que se resisten, que no se someten. Y eso tiene mucho que ver con el verso anterior, el verso 9, que fue el último de la exposición anterior, donde decía que una de las características del pastor es que debe ser un retenedor de la palabra, fiel tal como fue enseñada. Estos maestros que habían en Creta no estaban sometiéndose a esa palabra fiel tal como fue enseñada. Entonces, esta primera característica
Es la misma característica que encontramos hoy en día en muchos pastores que vemos, por lo menos en nuestro país, y me parece que en muchos otros lugares de Latinoamérica también. Pastores que salieron de sus iglesias en las que ellos estaban siendo pastoreados, salieron por desacuerdos con el liderazgo, salieron porque no les pareció esto, no les pareció aquello, porque no les dieron pelota, no sé. Y ellos se fueron y se hicieron sus propias iglesias. Y ellos solos se nombraron pastores, fundaron una nueva iglesia. Ellos dicen, yo soy el pastor de esta nueva iglesia, pero la forma en la que salieron de la que estaban fue en diferencias, en pleitos, en desobediencia. Y así se hicieron ellos a sí mismos, se nombraron a sí mismos pastores, iniciaron un grupo en algún lugar diciendo, yo soy el pastor de esta iglesia. Sin que nadie pesara objetivamente ese nombramiento, sin que nadie cuestionara ese nombramiento, sin que nadie lo validara de acuerdo a los requisitos que hemos visto que la Biblia menciona para el pastorado, sin que nadie objetivamente pesara si era idóneo o no para ser pastor de una iglesia. Entonces, mucho cuidado con ellos. Mucho cuidado con los pastores que se nombran a sí mismos y empiezan una iglesia. Hay mucho peligro ahí. Tienen esta característica que Pablo describió que había en los maestros de Creta: rebeldes, contumaces. Segundo, dice el verso 10, habladores de vanidades. Y bueno, el ser contumaz habla de su carácter. Recuerde que hay dos elementos que menciona Pablo para los pastores: carácter y conocimiento. El ser contumaz, ser rebelde, habla del carácter de una persona. Pero ser hablador de vanidades habla del conocimiento de este maestro. Vanidad viene de la palabra vano, que es lo mismo que decir algo vacío, hueco, sin sentido, que no sirve para nada. Hoy también esta característica de falsos maestros, hablar vanidades, la vemos en muchas predicaciones que escuchamos hoy en día. Predicaciones que no tienen a Cristo, predicaciones que no están centradas en la Biblia, predicaciones sin contenido doctrinal, predicaciones que solo se dirigen a las emociones de las personas, predicaciones que están centradas en el hombre y en cómo Dios pueda satisfacer lo que el hombre quiere. ¿Sí? Hace unos días estuve en un retiro de muchachos predicando acerca de la carta a los hebreos. Y bueno, es una carta de principio a fin que nos habla de cómo nuestra mirada debe estar en lo eterno y no en lo terrenal. Y se acercó un muchacho al final muy inquieto y me decía, un muchacho de una iglesia que fue invitado a ir, y él me decía, es que en el grupo nuestro, en casa, el líder de este grupo nos leyó un versículo, es que no me acuerdo cuál es el versículo, decía él, pero ese versículo decía o nos animaba a que teníamos que luchar por los sueños que Dios puso en nuestro corazón. Y yo le decía, bueno, ¿cuál es el versículo? Es que no me acuerdo. Y le decía, bueno, estoy muy seguro de que ese versículo no existe, pero si usted lo encuentra, me lo dice y lo conversamos. Pero estamos llenos de mensajes de ese tipo. Estamos llenos de motivadores en redes sociales que dicen que son pastores y que lo que están alimentando es en las personas el deseo de que ellos crezcan, se superen y hagan esto y hagan lo otro y cumplan sus sueños y sus metas. Y eso en la Biblia, hermanos, no lo encontramos por ningún lado. Esos son efectos que pueden venir y no necesariamente van a venir. Puede ser que lleguen a nuestra vida y puede ser que no. Y sí o no, no importa, porque ese no es el foco de la Biblia. De eso no se trata. Eso no es lo que la Biblia nos quiere comunicar. Entonces, estamos llenos de maestros que son habladores de vanidades, de cosas vanas, de cosas huecas, de cosas que no edifican, de cosas que no nos guían a Cristo. Y esa era una de las características que tenían los maestros que había en la iglesia en Creta. Entonces, tenemos una iglesia en Creta llena de maestros que son rebeldes, que están enseñando cosas huecas, vanas, vacías,
¿Y cuál es la otra característica que viene ahí en el verso 10? Engañadores. Ojo con esta. Ojo con esta. Esta tiene que ver con los dos aspectos, con carácter y con conocimiento. Un engañador es alguien que no ignora la verdad. Él sabe cuál es la verdad. Él sabe qué es lo correcto. Pero intencionalmente lleva a su audiencia a creer otra cosa. Los engaña. Hay pastores, hay predicadores que predican cosas que no están bien, pero por ignorancia, por falta de conocimiento, porque tal vez no han tenido una formación, porque no han podido estudiar, porque no tuvieron medios, etc. Y lo hacen con un buen corazón y tal vez sin conocimiento. Pero los engañadores son diferentes, porque ellos sí saben, ellos sí entienden, ellos sí conocen, pero adrede enseñan otra cosa diferente. Están engañando. Yo no puedo engañar ignorando qué es algo. Ese es el punto. Si yo engaño es porque yo sé qué es lo correcto y estoy queriendo que usted crea otra cosa. Estos maestros de Creta estaban engañando a la iglesia. Los estaban llevando a creer otra cosa diferente a la que sabían ellos que debían enseñar. Y cuando alguien engaña de esta manera, probablemente lo hace buscando un beneficio. Lo hace porque le conviene. Lo hace porque sabe que enseñando esto va a recibir algo de vuelta. Y va a sacar provecho de eso. Entonces, habiendo una verdad, Pablo describe en el verso 1 el Evangelio como la verdad. El conocimiento de la verdad que produce piedad. Describe el Evangelio como la verdad. Y estos maestros enseñan otra verdad, o estaban enseñando otra verdad. Ahora, sigue diciendo en el verso 10, contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y dice específicamente acerca de un grupo que son los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Bueno, los de la circuncisión son judíos que creyeron en el Evangelio y se hicieron cristianos, son judíos cristianos. Entonces, son cristianos con trasfondo judío. ¿Qué dice acerca de ellos? De los de la circuncisión, de los maestros que son de la circuncisión. De esa expresión, dice que están trastornando familias enteras. Esa palabra es muy fuerte, ¿no? Trastornar. Están trastornando familias enteras de dos maneras. Dice ahí, obteniendo dinero de ellas de forma deshonesta. ¿A cambio de qué? De enseñarles otra verdad, de engañarlos, de decirles otra cosa que no es lo que ellos necesitaban escuchar. Estos maestros les estaban diciendo otra cosa y por enseñarles estaban obteniendo ganancias. Estaban obteniendo beneficios, estaban obteniendo dinero. Y les estaban enseñando lo que no conviene. Le enseño lo que no le debo enseñar y tras de eso le cobro por enseñarle. Mal. Imagínense que usted va a la universidad a estudiar una carrera de, no sé, agronomía y el profesor es un estadístico. ¿Qué le va a enseñar de agronomía? ¿Ah? Es una estafa, ¿no? Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Creta. Los están estafando, le están cobrando por enseñarle lo que no tienen que enseñarle. Ni siquiera debería haber un cobro por medio, pero eso estaba pasando, hermano. Imagínense, maestros obteniendo ganancias de aquellos a quienes les están enseñando. Ahora, es tan dañino, es tan perjudicial lo que estos hombres están haciendo, que Pablo dice acerca de ellos que es necesario taparles la boca. Dice eso, ¿no? El verso 11. A los cuales es preciso taparles la boca. Eso tiene una connotación de ponerle una brida, un bozal, una mordaza. Es no los dejen hablar más, controlen lo que están diciendo, porque están haciendo mucho daño con lo que están haciendo. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Entonces, ante una descripción tan severa y tan ilustrativa como esta que está haciendo Pablo acerca del efecto de estos maestros de la circuncisión, vale la pena preguntarnos, ¿qué es eso tan grave que estaban enseñando los de la circuncisión?
¿Qué es eso tan grave que estaba trastornando a las familias? Que estaba trastornando a las personas de la iglesia, que estaba trastornando a familias enteras. ¿Qué es eso tan grave? Vaya conmigo a la carta de Gálatas, por favor. En este texto, bueno, en esta carta, como todo en realidad, Pablo muestra un nivel de preocupación similar al que acabamos de leer en la carta a Tito, un nivel de indignación similar al que acabamos de leer en la carta a Tito, y usa adjetivos similares para calificar a los maestros que en Galacia estaban enseñando también. Gálatas capítulo 1, ve el verso 6 y verso 7. Pablo le escribe a los Gálatas: estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy anonadado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que, dice ahí, que los perturban. Ve que es un adjetivo similar al de los trastornan. En Creta la enseñanza de los maestros está trastornando a las personas. En Galacia la enseñanza de los falsos maestros está perturbando a la iglesia. Y estos maestros perturban con su enseñanza y quieren, oiga esta otra palabra que fuerte, pervertir el evangelio de Cristo. Entonces en Galacia hay hombres que están perturbando a la iglesia y queriendo pervertir el evangelio, enseñando otra cosa, otro evangelio, le llama así Pablo. Entonces, hay maestros con una verdad diferente, un evangelio diferente, perturban a los creyentes y quieren pervertir la verdad del evangelio. Ahora, ahí mismo, en el capítulo 2, dice, leamos los primeros 5 versos. Pablo dice: después, pasados 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé y llevé conmigo ¿a quién? A Tito, que es al que le escribió la carta que estamos estudiando. Subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿De quién está hablando en la carta a Creta? De los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los judíos que le decían a los que se convertían: mire, usted tiene que circuncidarse. Usted tiene que circuncidarse el prepucio. Eso era una señal de pacto de Dios con los judíos. Y ellos querían que cualquier otro creyente que no fuera judío también se circuncidara, porque era necesario hacer eso para entrar dentro del pacto, decían ellos. Esa era su enseñanza. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo fui a Jerusalén, fui a hablar con los apóstoles, con los que tenían reputación, les expuse lo que yo predico, y ellos, que son los líderes, que son los apóstoles, ni siquiera ellos obligaron a Tito a circuncidarse. Tito era griego, Tito no era judío. ¿Qué está diciendo Pablo? Los líderes de la iglesia estaban de acuerdo en que no era necesario circuncidarse. Sigamos leyendo el verso 4, dice: esto a pesar de, ¿quiénes? De los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Pablo está hablando de falsos maestros y los cataloga de esta manera: falsos hermanos infiltrados en la iglesia. Maestros que están enseñando algo diferente a lo que el evangelio del Señor Jesucristo realmente enseña, les dice, los llama, los identifica como falsos hermanos que están infiltrados en la iglesia, que están introducidos a escondidas dentro de la iglesia. Y esos falsos hermanos están buscando someter nuevamente a los creyentes a una forma de esclavitud que él menciona aquí. Dice el verso 4: para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud del cumplimiento de las obras de la ley. El judaísmo es sinónimo de justificación por obras.
Porque los judíos piensan que con todos los rituales que ellos tienen que hacer, los mitos judaicos de los que habla Tito, las fábulas del judaísmo, tiene que ver con todos este montón de rituales y ritos que ellos hacen y otras leyes más que religiones como los fariseos pusieron en la sociedad judía. Creen que eso lo hacen para ser justificados delante de Dios. Entonces ponen las obras delante de la gracia, delante de lo que Cristo hizo. Y esa forma de esclavitud, de tratar de cumplir las obras de la ley, ellos querían traerla a los nuevos creyentes que no eran judíos también. Entonces Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos a eso. Eso es volver a la esclavitud. Entonces Pablo pone esta falsa enseñanza de la circuncisión, de los judaizantes, en contraposición con la libertad que nosotros encontramos en Cristo. ¿Cuál libertad? Él dice que estos falsos hermanos, dice el verso 4, se han introducido para espiar la libertad que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cuál es la libertad que nosotros tenemos en Cristo? La de no vernos obligados a cumplir esa imposible tarea de obedecer al pie de la letra toda la ley de Dios, o de recibir el castigo que trae consigo el no poder hacerlo, sino la de poner nuestra confianza en el sacrificio que hizo Cristo y que Él pagó por nosotros haber infringido esa ley. La esclavitud es intentar cumplir todas estas normas para las cuales usted y yo sabemos que es imposible. Y la libertad de saber que lo que yo tenía que pagar por no poder cumplir eso, lo pagó Cristo en mi lugar. Y poner yo mi esperanza y mi confianza en lo que Cristo hizo, me hizo libre de este castigo. Esa es la libertad de la que está hablando Pablo acá. Entonces Pablo dice, no accedimos a esa enseñanza de esclavitud. ¿Para qué? Dice el verso 5, para que la verdad del Evangelio permaneciera entre ustedes. No podemos aceptar, dice Pablo, que vengan nuevamente estas enseñanzas que los van a esclavizar, porque Cristo les trajo libertad. No podemos acceder a que eso entre en la enseñanza de la iglesia. Por eso les dice a estos falsos hermanos, a estos maestros, falsos hermanos infiltrados. Y otro texto que quiero que veamos acá está en el verso 11, en ese mismo capítulo 2. Hay un acontecimiento aquí muy interesante que involucra a Pedro, a Bernabé, que era compañero de misiones de Pablo, y a otros que están ahí. Dice el verso 11, cuando Pedro vino a Antioquía, está diciendo Pablo, le resistí cara a cara. Dirían aquí en los barrios, lo enjaché, ¿verdad? Lo resistí cara a cara porque era de condenar. Oiga, qué expresión, hermano. Pablo a Pedro, al apóstol Pedro, como Jesús cuando le dijo, apártese de mí, Satanás, hizo bajada, ¿no? Y Pablo le dice a Pedro, lo resistí cara a cara porque lo que él estaba haciendo era condenable. Verso 12, ¿qué pasó? Antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, que era otro de los apóstoles, Pedro comía con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero después que vinieron los judíos, ¿qué hacía Pedro? Se hacía a un lado. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que no pueden mezclarse con los gentiles. Los de la circuncisión dicen los gentiles son inmundos, nosotros somos judíos. Entonces Pedro estaba inclinándose hacia el judaísmo, dejando de lado los principios cristianos que había aprendido, dejando de lado aquello que Dios le dijo, ¿por qué tú llamas impuro a lo que yo limpié, a lo que yo purifiqué? Seguro se le olvidó eso, ¿no? Y estaba muy hipócritamente haciéndose a un lado. Mientras no estaban los judíos, él compartía con los gentiles, pero llegaron los judíos y él se hacía a un lado de los gentiles. Por eso Pablo dice, era de condenar la actitud de Pedro. Entonces dice, se retraía, se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo ¿de quiénes? De los de la circuncisión. Otra vez. Y en su simulación también participaban otros judíos. Yo me imagino a Pablo aquí, pero ardido, hermano, con esto. Dice, no solo él, sino que habían otros judíos que tomaron la misma actitud de él. Y dice, de tal manera que aún hasta Bernabé, que era el compañero de misiones de Pablo, hasta Bernabé fue arrastrado también
¿Y cómo describe esa actitud? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ¿conforme a qué? Nuevamente esa expresión, la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio no es compatible con el judaísmo y las enseñanzas de los de la circuncisión. Entonces, no caben juntas. No pueden estar juntas. Porque son enseñanzas opuestas. Y aquí vamos a terminar de verlo, vean. Dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, oiga, es que hermano, le dio la pasada, sino frente a todo el mundo. Si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a circuncidarse, a cumplir con los rituales del judaísmo? ¿Por qué los obligas? Nosotros, ahora está hablando de Pedro y Pablo. Pablo le dice a Pedro, usted y yo, judíos de nacimiento y no pecadores entre los que no son judíos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El corazón del conflicto entre lo que dicen los de la circuncisión y los judaizantes frente a lo que dice el Evangelio del Señor Jesucristo es este conflicto que está hablando Pablo. El corazón del problema era la justificación del pecado por medio de las obras, que es lo que dicen los de la circuncisión y el judaísmo, o la justificación del pecado por medio de poner la fe en Jesucristo. Por eso no pueden estar juntas, porque son cosas opuestas, porque son como la carne y el espíritu, que es lo que en el capítulo 5 de Gálatas luego se habla. Entonces, Pablo le dice a Pedro, usted y yo entendimos esto, ¿qué le pasa? ¿Por qué se comporta así? Si usted y yo entendimos que por las obras de la ley nadie va a ser justificado, usted y yo entendimos que somos justificados al poner nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿por qué insiste en que los que no son judíos cumplan con todo este montón de rituales judíos? Ahí está el problema. Hoy en día, hermano, podemos ver el mismo espíritu de esta enseñanza judaizante de los de la circuncisión en lo que nosotros conocemos o hemos escuchado como el término legalismo. Pero quisiera que seamos muy cuidadosos para describir ese término. ¿Por qué? Porque hoy en día, quienes en su corazón desean actuar sin límite alguno, tildan de legalista cualquier censura que se haga a la actitud de libertinaje que ellos quieren tener. Entonces se ha torcido la connotación del legalismo. Entonces, cuando yo quiero vivir como me da la gana dentro de la iglesia, y es más fácil usar el término, no, es que son unos legalistas porque todo está mal. No. Cuidado, porque se ha torcido el concepto de legalismo. Porque el concepto de legalismo es el mismo de lo que hablamos del judaizante y de la circuncisión. Mi justificación del pecado por mis obras. Pero no es lo mismo que yo pueda vivir como me dé la gana, poniendo como una excusa que cualquier límite a los excesos es legalismo. Entonces, hay que tratar con mucho cuidado esta palabra, porque realmente el legalismo no es eso. Pablo, de hecho, en el capítulo 5, en el verso 13, hace una advertencia respecto a esto mismo. Dice, hermanos, a libertad fueron llamados. La libertad de la que ya hablamos, la libertad que Cristo nos trajo de tener que vivir esclavizados a cumplir las obras de la ley, dice Pablo en el verso 13 del capítulo 5. Ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, pero ojo, no usen la libertad como una excusa, como una ocasión para la carne. Cuidado, la libertad no debe usarse como un pretexto para yo vivir de una forma carnal a la libre. El legalismo es entonces cualquier forma de enseñanza que intenta justificar
la culpabilidad del hombre a través de su capacidad de cumplir con la ley moral de Dios mediante sus obras. Por ejemplo, somos legalistas si pensamos que porque oramos demasiado, Dios nos escucha más que a otros. Porque yo me meto horas a orar, Dios me está escuchando más que a cualquier otro que no puede meterse horas a orar. Somos legalistas si pensamos que dar más dinero que otros me acerca más a Dios. Somos legalistas si pensamos que nuestra apariencia exterior determina nuestro grado de santidad. Por ejemplo, un legalista hoy a mí me crucificaría porque estoy en jeans y camisas por fuera. El legalista no se tiene que venir con saco, corbata y todo el asunto. Como si la apariencia exterior determinara su nivel, su grado de cercanía, de santidad. Pero podría caer en el exceso de venir aquí en pantaloneta y sandalias a predicar, diciendo, no, es que eso es legalismo, eso es que hay que vestirse así. Ven que son dos extremos diferentes, porque cada cosa cabe en su lugar, y aquí se está hablando de extremos. Entonces, somos legalistas si consideramos necesarios ciertos sacrificios físicos como una forma de autocastigarme y así estar pagando de alguna manera por mi culpa y por mi pecado. Hay culturas, hay contextos donde, por ejemplo, hay hombres que se azotan en la espalda, se lastiman, porque creen que es parte de su penitencia con la que deben pagar. Entonces lo que hizo Cristo, ¿para qué es? Legalismo. Pero eso es precisamente lo glorioso del Evangelio, hermano. Que fuimos justificados, que fuimos perdonados, que fuimos amados, que fuimos escogidos solo por su gracia. Sin mérito alguno en nosotros mismos. Y poner la fe en Cristo significa reposar y confiar en la verdad de que Él cargó mi culpa, Él cargó el castigo que tenía que caer sobre mí, y ya no me toca a mí recibir ese castigo por la culpa que yo sé que tengo. Eso es lo glorioso del Evangelio. Y no hay méritos míos en eso, es su gracia la que hizo eso posible. Entonces, esa verdad, la de saber que no fui castigado como debía ser castigado justamente, sino que, por el contrario, sin merecerlo, fui perdonado, fui amado y fui justificado de mi pecado. Esa verdad, el Evangelio, me conduce no a vivir una vida de libertinaje, asumiendo que de todas maneras ya soy salvo, entonces voy a hacer lo que sea, porque por si estoy perdonado. No. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuidado, usan la libertad como una excusa para el libertinaje. No. Esa verdad, entender esa verdad, más bien me conduce a una vida de piedad, de devoción a Dios. Y a una vida de gratitud, porque yo sé que soy merecedor de lo que recibí, de la gracia que recibí, del perdón que recibí. Y eso entonces me lleva a vivir agradecido, me lleva a vivir buscando agradar a aquel que perdonó mi culpa, que pasó por alto mi pecado. Entonces, por tratarse de una enseñanza central para el cristianismo, que es esta, la justificación por la fe versus la justificación por las obras, por eso es que es tan relevante la censura que Pablo hace de los falsos maestros. Por eso es que le dice a los de Galacia, no accedimos ni por un momento a someternos a esa enseñanza, porque esa enseñanza nos sometería nuevamente a la esclavitud. Y es lo mismo que está pasando en Creta. Es la misma enseñanza, son los mismos de la circuncisión, con sus mitos, con sus fábulas judaizantes, queriendo hacer que los que no son judíos, sino que son gentiles convertidos al cristianismo, también tengan que pasar por todos los rituales del judaísmo, también tengan que circuncidarse, también tengan que guardar las fiestas que guardan los judíos, también tengan que hacer esto, aquello y lo otro, para intentar acercarse a Dios. Entonces, hasta este punto, lo que hemos visto nos comunica esto, hermano. Cualquier enseñanza y cualquier maestro que la imparta, que amenace con sustituir la libertad que trae la verdad del Evangelio y poner en su lugar la esclavitud que conlleva la justificación por las obras, la iglesia debe censurarla fuertemente. La iglesia debe atacarla, la iglesia debe condenarla, no puede aceptarla. Como dijo Pablo, no voy a acceder a recibir esta enseñanza porque esto no es el Evangelio.
Esto es otra cosa. Estoy impresionado de que ustedes empezaran tan bien y terminaran tan mal, le dijo a los de Galacia. Estoy absorto, estoy anonadado. ¿Cómo es que empezaron entendiendo bien el evangelio y ahora creyeron otro evangelio que los está sometiendo otra vez a la esclavitud de cumplir con las obras? Si no hacemos eso, si aceptamos ese tipo de enseñanza de justificación por nuestras obras, estaríamos invalidando y rechazando y menospreciando el sacrificio y la obra de Cristo. Porque entonces estaría como diciendo, no, gracias Jesús por lo que hizo, pero no hace falta, yo lo voy a hacer yo solo. Yo voy a cumplir, yo voy a hacerlo por mi parte. Yo necesito hacer algo para sentirme perdonado, justificado, salvo, etc. Pablo usa esta expresión ahí en capítulo 5, en el verso 12, dice, ojalá se mutilaran, ojalá se castraran todo el miembro los que están intentando hacer que ustedes se circunciden. Estaba caliente Pablo, ¿no? ¿Por qué los quieren obligar a circuncidar? Ojalá que a ellos les quitaran todo el miembro. Ojalá se mutilaran, dice, los que los perturban. Porque esa enseñanza lo que hace es perturbar y distorsionar y pervertir la enseñanza del Evangelio de Cristo. Entonces, toda la carta a los Gálatas es como una tesis doctrinal de Pablo en torno a este asunto, gracia versus obras. Y pareciera ser lo mismo que está sucediendo en Creta. Entonces Pablo por eso establece la necesidad de pastores, de establecer pastores que sean fieles a la sana enseñanza, que se apeguen a la verdad que fue enseñada y que tengan un carácter irreprensible que represente bien al Señor, porque ellos son administradores de Dios. Volvamos a Tito. Volvamos a Tito 1. Y vamos al verso 12. Dice, uno de ellos, Pablo está hablándole a Tito, su propio profeta le dice que los cretenses son siempre mentirosos, son malas bestias, son glotones ociosos. Y dice, este testimonio es verdadero. Pablo está citando a un poeta griego del siglo VI a.C. que se llamaba Epiménides. Fue quien dijo esta expresión acerca de los cretenses. Pablo cita esto para hacer referencia a ciertos rasgos culturales que están arraigados en la cultura del cretense. Los describe así. ¿Cómo son los cretenses? Como si describieran a los ticos. ¿Qué pueden decir de los ticos? Siempre llegan tarde a todo lado, ¿no? ¿Qué podríamos decir de los norteamericanos? Todo lo contrario, son puntuales, son como el reloj, llegan siempre en punto. ¿Qué podríamos decir de un mexicano, por ejemplo? Son nacionalistas, aman su país, defienden su país. Ese tipo de cosas caracterizan a una cultura, a una sociedad. Y lo que Pablo está haciendo es trayendo a colación una frase, una expresión de un poeta que es cretense y él mismo dice, nosotros somos así. Los cretenses, la sociedad cretense es así, son mentirosos, son malas bestias. Qué expresión, hermano. Yo prefiero que digan que llegamos tarde a todo lado. Malas bestias, siempre mentirosos, glotones ociosos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que dice Pablo, eso es cierto, es verdad. Que lo digan es una cosa, pero que sea verdad. Entonces, hay un aspecto cultural fuerte en Creta. Y queramos o no, siempre de alguna manera la cultura afecta a la iglesia. Y no debería ser. Pero posiblemente, ¿qué está pasando? Que estos aspectos culturales generalmente son aceptados entre las personas, aún los que asisten a las iglesias. Y entonces, posiblemente la iglesia está aceptando, validando lo que los falsos maestros estaban haciendo. ¿Qué? Cobrarles por enseñarles cosas vanas y todo eso. Porque era parte de su cultura. El abuso, las mentiras, parte de la cultura del cretense. Y tal vez no veían extraño lo que estos falsos maestros estaban haciendo, porque era parte de su cultura. Entonces, Pablo acerca de esa descripción dice, eso es verdad, lo valida, lo confirma, y dice, verso 12, 13,
Por eso, repréndelos duramente, repréndelos severamente, para que no sean así. ¿Por qué? Porque es que eso no muestra la vida de piedad que debería ser producida por lo que el Evangelio hizo en el corazón de ellos. Pablo de alguna manera está diciendo, si Cristo es una obra en ustedes, lo que Cristo hizo debe estar por encima de lo que la cultura les dice. Y si culturalmente está bien ser un mentiroso y estar aprovechándose de los otros, a usted como cristiano eso no le luce, no calza en usted. Eso no va con el cristianismo, porque la verdad del Evangelio produce una vida de piedad, produce una vida de santidad, produce una vida de devoción a Dios. Entonces, por eso les dice, repréndelos duramente, repréndelos severamente. Y el siguiente aspecto que da el título a este mensaje es esta expresión del verso 13. ¿Para qué es la reprensión? Para que sean sanos en la fe. No para desquitarse la cólera por lo que está viendo, no. Es necesario, muchas veces es necesaria una dura reprensión para sacudir los cimientos de alguien, para hacerle ver lo mal que está, o dígame si no es lo que usted hace con sus hijos, en algunas ocasiones. A veces hablamos y le decimos, insistimos, y otras veces los sentamos en seco y ya con otro tono les hablamos, ¿no es cierto? Ya se lo decimos de una manera diferente y a veces incluso con un castigo físico, porque es muy importante para mí que usted entienda esto, porque esto es muy importante y es lo que Pablo está haciendo o diciéndole a Tito que haga. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que no tengan una fe enferma. Repréndelos duramente. Entonces, vamos de nuevo al verso 13 y 14, leamos estos dos juntos. Dice Pablo, este testimonio, lo que dice el profeta de los cretenses es verdadero. Por eso repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas o a mitos judaicos y no atendiendo a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, ¿cuáles dos cosas son las que según este texto ameritan una severa reprensión? Primero, vivir mostrando un comportamiento conforme a la cultura y no conforme al Evangelio. No se vale que yo ponga como excusa, no, es que así somos, los ticos somos así. O alguna gente, por ejemplo, tiene un montón de arrebatos de ira y dice, no, es que yo soy así. No, eso no se vale, eso no cabe. Yo no puedo justificar mi pecado diciendo que es que yo soy así. Cuando el Evangelio me transforma, porque entonces lo que estaría diciendo es que el Evangelio no sirve para transformar mis impulsos de ira. No es que yo tenga un carácter fuerte, es todo lo contrario. El que tiene esos impulsos de ira es porque su carácter es muy débil y no puede controlarlos, porque si fuera fuerte se los traga. Es todo lo opuesto. Hay una mentira cultural que nos ha dicho, es que mi carácter es fuerte y como mi carácter es fuerte yo exploto con cualquier cosa. Eso no es así, es todo lo opuesto. Y hemos escuchado tanto esa expresión de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, es que mi carácter es fuerte. No, que hemos dejado de ver la enseñanza del Evangelio, que nos dice otra cosa, que más bien nos dice, usted no tiene dominio propio, usted está explotando por cualquier cosa, usted está comportándose de una forma carnal. Entonces, la primera razón de censura, de reprensión severa que Pablo está haciéndole a la iglesia en Creta a través de Tito es, no muestren un comportamiento de acuerdo a como la cultura dice que hay que comportarse. De ahí la relevancia del inicio de la carta que dice que la verdad del Evangelio produce una vida de piedad, una vida de devoción a Dios. El fruto del Espíritu que también encontramos en la carta a los Gálatas tiene que ver con esto. Hoy en día, hermano, podríamos hablar acerca de cuestiones culturales que hoy atacan la iglesia, de muchas, y no me da el tiempo
para exponerlas, y solamente voy a mencionar algunas también, porque hay muchísimas cosas que a nivel cultural están tratando de influenciar la iglesia y han logrado mucho en una influencia negativa en la iglesia. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el socialismo, el feminismo, la ideología de género, el aborto, el consumismo, el hedonismo, el ateísmo, el machismo, el narcisismo, la influencia de las redes sociales. Le invito a que luego, cuando vuelva a escuchar este mensaje, busque cada uno de esos términos para que vea la descripción que tiene cada uno, porque no nos da tiempo de abordarlos todos. Pero un ejemplo muy sencillo: hay cristianos hoy en las iglesias que se están preguntando realmente si el aborto está bien o no. Dios mío, por favor, ¿cuál Biblia están leyendo? Hay cristianos que hoy se siguen preguntando si realmente yo tengo que oponerme al matrimonio homosexual. ¿Cuál Biblia están leyendo, por Dios? Y la cultura ha influenciado tanto que han dejado de lado los principios bíblicos que son tan claros en estos temas. Pero tan claros. Versículos muy textuales y puntuales que podrían mencionarse y decirle, bueno, usted no ha leído esto. Pero la cultura tiene una influencia muy fuerte. Y por eso Pablo es una de las razones que le dice a Tito: repréndalos severamente si están viviendo conforme a la cultura y no conforme al Evangelio. Porque la cultura puede influenciar muchísimo, y lo está haciendo, y está dañando hoy la iglesia. La segunda causa que amerita una severa reprensión es seguir enseñanzas que se aparten de la verdad del Evangelio, que justifica por la fe en Cristo y no por las obras. Es en este caso lo que él dice acerca del judaísmo, de la circuncisión, que quieren que las personas vivan cumpliendo con las obras de la ley y con eso ser justificadas. Es la segunda causa de reprensión fuerte. Pablo lo que está diciendo, lo mismo que le dijo a los Gálatas: no se sometan a enseñanzas que les quieran hacer vivir pensando que ustedes pueden ser justificados por su capacidad de cumplir con las obras de la ley. Eso no lo digieran, no lo acepten, rechácenlo, peleen contra eso, resistan a eso, porque eso es contrario a la enseñanza del Evangelio, que nos dice que tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza en lo que Cristo hizo. Son las dos razones por las que les está diciendo: repréndelos severamente. Leamos el verso 15 y 16 ahora. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, para los incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Inútiles, incapaces de hacer toda buena obra, dice la Nueva Biblia de las Américas también. Los que son puros, lo son por causa de Cristo, no por su capacidad de limpiarse a sí mismos. Y aquellos que han sido purificados por esa razón, porque entienden que no depende de ellos, no atienden a los mitos judaicos, no atienden a las enseñanzas de la circuncisión, no atienden a enseñanzas de hombres que intentan hacerles ver impureza en cosas que son puras, como los alimentos que Dios les dio. Esta era una cosa en el judaísmo terrible también. Eso es impuro, aquello es impuro, no se coma aquí, no se coma allá, porque eso está sucio, eso está impuro. El que es puro entiende que todo eso está limpio, que Dios lo limpió, que Dios lo purificó y se lo dio a usted y a mí. Los que son puros, su conciencia no les reprende por no celebrar fiestas o rituales establecidos solamente para los judíos, como el día de reposo, como la circuncisión, como ciertas fiestas específicas, como el lavado de manos y un montón de cosas más que encontramos en la Biblia. Los impuros
Los incrédulos, que es como los trata este verso 15, son aquellos cuya mente y conciencia están corrompidas. Son aquellos que aún no han sido regenerados. Son aquellos que sus pecados todavía no han sido lavados por Cristo. Son aquellos que aunque están dentro de la iglesia, inclusive podrían estar enseñando en la iglesia, como en el caso de Creta, que estos maestros son incrédulos, corrompidos, falsos hermanos, les dice Pablo a los de Gálatas. Ellos aún pueden estar enseñando. Es más, pueden ser pastores de la iglesia. Los impuros, el resultado de sus obras, su conducta, su carácter, su enseñanza, evidencia que no conocen a ese Dios que dicen conocer. Por el contrario, su enseñanza, su carácter, su conducta, su forma de hablar y tratar a los demás, niegan que conocen a Dios. Y son considerados, y esta es una expresión muy fuerte, del verso 16, son abominables. Muchos pueden profesar conocer a Dios, muchos pueden asistir a la iglesia, muchos pueden servir en ella, muchos pueden liderar en ella, pueden hasta pastorearla, pero siempre el carácter y la conducta y la enseñanza serán los que reflejan cuál es la realidad del corazón de estos muchos. Yo no puedo creer en lo que alguien dice solo porque lo dice. Cuidado, también podríamos engañarnos a nosotros mismos. Algunos, escucha esto, algunos creen que creen, pero realmente no creen. Algunos están convencidos de que son creyentes, pero si realmente se pusieran en un espejo y vieran su conducta y vieran las intenciones de su corazón, se darían cuenta que no son lo que creen ser. Siempre mi conducta me dice a mí que soy. Siempre las intenciones de mi corazón me van a decir realmente qué soy. La enseñanza que imparto me va a decir quién soy. El carácter que reflejo me va a decir quién soy. Siempre. Profesar, decir que soy, eso lo hace cualquiera, hermano. Cualquiera. Nos contó la hermana Lili la semana pasada que el presidente de Rusia, Putin, dijo: yo soy un fiel creyente. ¿De dónde era uno? ¿De qué? Decir es muy fácil. Hablar es muy fácil. Pero ¿qué refleja nuestra vida realmente? Quiero llegar a estas conclusiones. La primera, cualquier enseñanza que intente quitar nuestra mirada de la obra de Cristo, que nos salvó, que nos purificó, que nos dio un acceso al Padre, lo que está haciendo es trastornando la fe cristiana. Está perturbando nuestra fe. Está volviendo a poner sobre el hombre, sobre sus hombros, el peso de la redención que Cristo ya llevó. Está intentando volver a sujetarnos al cumplimiento de una ley que es imposible de cumplir por nuestros propios medios. Cualquier enseñanza que quiera quitar nuestra mirada de lo que Él hizo, está intentando volver a poner sobre nosotros lo que no podemos hacer, justificarnos a nosotros mismos. Está teniendo por poco y por menos la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Segundo, es necesario reconocer que en muchas iglesias de corte legalista el Señor ha traído salvación a muchas personas. Esa es una verdad que no podemos ocultar. Y posiblemente incluso muchos de los que estemos aquí pudieron haber llegado a Cristo en una iglesia cuya enseñanza tenía un corte legalista. Y Dios en su gracia lo ha hecho y ha alcanzado a muchísimas personas a través de ellos. Y damos gloria a Dios por eso. Pero a la misma vez tenemos que reconocer que el legalismo
ha lastimado a muchísimas personas. No podría contar cuánta gente hoy está alejada de la iglesia y alejada de Dios, contando historias de lo que le pasó en una iglesia con una enseñanza de corte legalista. Y también las hay, historias de esas, con iglesias de corte reformado, con iglesias de corte bautista, las hay en todo lado. Y con iglesias de corte libertinaje también. Pero el legalismo ha hecho mucho daño, porque ha hecho que muchas personas reciban un evangelio distorsionado, porque ha puesto sobre la gente un peso que no puede llevar. Y tarde que temprano, cuando mi enseñanza, la que yo recibo, está basada en el legalismo, tarde o temprano yo exploto porque no puedo cumplir con esto. Lo podría hacer un tiempo en mis fuerzas, pero terminaré tirando la toalla porque es imposible. Es imposible. También tenemos que decir que el libertinaje que hay hoy en día está produciendo mucho daño en el cuerpo de Cristo. Y si en las iglesias de corte legalista hubo daño por todas estas reglas, por todas estas cosas que pedían de más que la Biblia no llama a hacer, en las iglesias que tienen un corte de libertinaje es el otro extremo, es la otra cara de la moneda que está produciendo mucho más daño también. Y hoy produce mucho daño. Ambos extremos causan un severo daño en la iglesia de Cristo. Número 3. Quienes no han sido salvados, quienes no han sido regenerados, aquellos cuyos pecados no han sido perdonados y purificados, son incapaces, están reprobados, son inútiles para manifestar una vida de buenas obras. Les es imposible porque no tienen una naturaleza regenerada que les permita vivir en buenas obras. Y podemos ver gente que sin conocer a Dios hace buenas obras, algunas buenas obras, pero el corazón de su vida no son esas buenas obras. En algún aspecto de su vida pueden manifestar buenas obras, pero una vez que alguien les pague mal por bien, ellos van a pagar mal por mal, porque su naturaleza no les va a permitir pagar bien a cambio de mal. Porque le hacen bien a los que les hacen bien. Pero el cristianismo, el evangelio, nos enseña a hacerle bien aún a aquel que me hace mal. Aquel que ha sido regenerado y transformado entiende lo que dice Efesios, que Dios tenía un camino de buenas obras preparado para que aquellos que nacieron de nuevo caminen en ese camino. Manifiesten en su vida una vida de buenas obras. Y es un principio, les dije la primera vez que empezamos con Tito, que a lo largo de la carta de Tito encontramos muchísimas veces las obras como una evidencia de que la verdad ha sido comprendida y ha sido recibida en el corazón de una persona. Termino con 4 preguntas. Vale la pena que nos preguntemos esto. ¿Qué realidad de mi corazón me está mostrando mi carácter y mi conducta? ¿Qué realidad de mi corazón me está mostrando a mí mismo mi carácter y mi conducta? Sería bueno hacer un ejercicio con alguien muy honesto, que no tenga miedo de ser brutalmente honesto con usted y decirle lo que usted no quiere escuchar y preguntarle a ese alguien, hey, ¿qué ves en mi carácter? ¿Qué ves en mi conducta? Dígame lo que no quiero escuchar, dígame lo que yo no estoy viendo. Hay una oración preciosa del salmista David que decía al Señor, le decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellos que yo no puedo ver de mí mismo. Sería bueno que meditemos en esto. ¿Qué realidad de mi corazón me está diciendo mi carácter y mi conducta? Segundo, ¿es la cultura la que está moldeando mi actuar y mi pensar o son los principios de la palabra de Dios? ¿Es la cultura o es el evangelio y sus principios lo que está moldeando mi forma de pensar y de actuar? Tercero,
¿Estoy confiando en mi capacidad de hacer buenas obras para sentirme aprobado por Dios? ¿O estoy descansando en la obra que Cristo hizo para purificarme y darme acceso al Padre? Y la cuarta pregunta es, ¿realmente conozco al Dios que digo conocer? ¿Mi actuar refleja lo que digo, lo que profeso, lo que confieso, lo que hablo, lo que predico, lo que pongo en mis redes sociales, lo que pongo en mis estados? ¿Mi actuar refleja eso? ¿Realmente conozco al Dios que digo que conozco? Y termino recordando esta expresión de Elisabeth Elliot: la forma en que vivimos debe manifestar la verdad de lo que creemos. Eso resume muy bien la carta a Tito. La forma en la que vivimos debe manifestar la verdad de lo que creemos.